Rechazan peticiones de testimonios del servicio secreto. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha rechazado las peticiones del Congreso de documentos y testimonios del personal sobre la eliminación de las comunicaciones del servicio secreto relacionadas con el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, lo que ha enfurecido a los legisladores demócratas que lo acusan de obstruir ilegalmente su investigación. En una carta del 8 de agosto difundida el martes, el inspector general Joseph Cuffari comunicó a los líderes de las comisiones de supervisión y de seguridad nacional de la Cámara de Representantes que su oficina no cumplirá con sus solicitudes de documentos internos y entrevistas debido a la investigación penal en curso sobre los mensajes de texto borrados del servicio secreto. En respuesta, la presidenta de la Comisión de Supervisión, Carolyn Maloney, y el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, Benny Thompson, enviaron una carta el martes exigiendo a Cuffari que entregue los documentos y ponga a su personal a disposición de los legisladores o se arriesgará a recibir una citación del Congreso. Su obstrucción a las investigaciones de las comisiones es inaceptable y sus justificaciones para este incumplimiento parecen reflejar una incomprensión fundamental de la autoridad del Congreso y de sus deberes como inspector general, escribieron Maloney y Thompson en la carta. Si continúa negándose a cumplir con nuestras solicitudes, no tendremos más remedio que considerar medidas alternativas para garantizar su cumplimiento, escribieron. A mediados de julio, Cuffari envió una carta al Congreso en la que revelaba que los mensajes de texto del servicio secreto enviados y recibidos en torno al 6 de enero del 2021 se habían borrado a pesar de las peticiones del Congreso y de los investigadores federales de que se conservaran. Desde entonces, las dos comisiones de la Cámara de Representantes dicen haber obtenido pruebas que demuestran que la oficina del inspector general tuvo conocimiento por primera vez de los mensajes de texto del servicio secreto desaparecidos en mayo del 2021. Señalaron que los correos electrónicos entre altos funcionarios del Inspector General de Seguridad Nacional muestran que la agencia, la cual supervisa el servicio secreto, decidió desistir de los intentos de recuperar esos mensajes de texto en julio del 2021, casi un año antes de que informaran por primera vez al Congreso que habían sido borrados. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Taiwán, un explosivo mundial. La tensión en torno a la isla de Taiwán, un país independiente en la práctica, aunque no reconocido por la ONU y reivindicado por China como parte de su territorio, no amaina. Todavía no se olvidó la crisis provocada por la visita a Taipei, la capital, de la líder norteamericana Nancy Pelosi, que desencadenó una potente amenaza militar de Pekín, y la visita a la isla de una delegación de legisladores del Congreso ha recrudecido la indignación china y ordenado nuevos amenazantes ejercicios militares en torno a su territorio. Ahora mismo el mar de la China en el que se encuentra Taiwán es un escenario de guerra, aunque por el momento sin consecuencias graves. Las Fuerzas Armadas taiwanesas, que en contra de lo que se piensa son importantes y bien preparadas y equipadas, cuentan con el respaldo pleno de los Estados Unidos y están respondiendo por su parte con exhibiciones de capacidad de respuesta ante la invasión que se teme. La preocupación es que China intente imitar la actuación de Rusia contra Ucrania. La llegada de cohetes chinos a aguas del Japón ha complicado la amenaza de una extensión del conflicto. La impresión general que causa el riesgo de una conflagración de mayores dimensiones aumenta ante la importancia que cobró la industria de Taiwán como primer país productor de semiconductores, tan necesarios en el campo de las nuevas tecnologías, y con la necesidad que tienen tanto los gobiernos de China como de los Estados Unidos de consolidar su supremacía mundial. Tanto Biden como Xi Jinping necesitan reforzar su liderazgo. Jinping, aunque su posición política es firme, necesita estimular el nacionalismo de las masas ante la caída de la euforia económica que venían disfrutando, mientras Joe Biden precisa rebustecer su imagen de estadista tan depauperada desde el desastroso abandono de Afganistán hace un año y en las elecciones intermedias que se disputarán en noviembre. En las circunstancias actuales, ninguno de los dos pueden dar muestra de debilidad o fragilidad. El peligro de que estalle una guerra de grandes proporciones está latente. Cada día añade algún elemento diplomático o político que incrementa el riesgo. El último
Lo crearon ayer mismo las declaraciones hechas a la prensa en Singapur por el vicealmirante Carl Thomas, jefe de la séptima flota en la zona Indo-Pacífico, quien afirmó que los Estados Unidos no podrán permanecer impasibles ante las reiteradas amenazas chinas en sus ejercicios en torno a Taiwán. 2 mexicanos enfrentan cargos por tráfico de migrantes en Estados Unidos. Los hermanos mexicanos que se enfrentan a cargos federales tras huir de las autoridades estadounidenses a finales de julio y estrellar su vehículo, incidente en el que murieron 2 personas y otras 10 resultaron heridas a pocos kilómetros de la frontera internacional. Los fiscales federales anunciaron el martes que Jorge García Rascón, de 21 años, y Julio García Rascón, de 19, han sido acusados de conspiración para el contrabando de inmigrantes con resultado de muerte. Permanecerán detenidos a la espera de juicio. El choque se produjo después de que agentes de la patrulla fronteriza intentaron detenerlos. Los hermanos huyeron a toda velocidad, a pesar de que los agentes cesaron su persecución con la esperanza de evitar poner en peligro a los ocupantes o a otros vehículos. De acuerdo con la denuncia penal interpuesta en el Tribunal Federal, los mismos hermanos habían entrado de manera ilegal al país. El mayor, que habló en español, les dijo a las autoridades que transportaba a otros migrantes para pagar su deuda por haber sido traído a Estados Unidos. Jorge García Rascón declaró que él y su hermano se alojaban en un motel de El Paso, Texas, y que transportaban migrantes para una organización de contrabando no identificada. Dijo que había llevado a 6 migrantes a Albuquerque, Nuevo México, en la semana previa al choque. Julio García Rascón dijo a las autoridades que una vez había transportado a migrantes de El Paso a Albuquerque y que se le pagaron $500 por persona, según los documentos judiciales. Declaró que su empleador le dijo que no se detuviera si las fuerzas del orden intentaban detenerlo. Un defensor público designado para representar a los hermanos nos respondió de inmediato un mensaje en busca de comentarios sobre el caso. La camioneta de los hermanos llamó la atención de las autoridades que patrullaban cerca de Santa Teresa, Nuevo México. El vehículo parecía llevar mucho peso cuando pasó por el lugar. Los agentes de la patrulla fronteriza apagaron sus luces y sirenas de emergencia luego de fracasar en su intento de detener al vehículo. El conductor siguió alejándose a gran velocidad y acabó perdiendo el control, volcando y haciendo rodar el vehículo. Las autoridades dijeron que los hermanos intentaron huir del accidente, pero fueron detenidos. En las semanas previas al choque, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el CBP, informó que las autoridades que trabajan en el sector de El Paso, que incluye el tramo de la frontera internacional de Nuevo México, habrían frustrado 20 planes de tráfico de personas en vehículos que incluían a casi 130 migrantes. La agencia también informó que había desmantelado 3 escondites a finales de julio, que había encontrado a más de 100 migrantes que estaban en el país de forma ilegal. Esos migrantes procedían de Guatemala, El Salvador, Ecuador, México y Honduras. La patrulla fronteriza ha informado que durante el pasado año fiscal, los agentes que trabajan en Nuevo México y el oeste de Texas localizaron más de 175 escondites en los que se encontraron 1.975 migrantes. Las estadísticas publicadas por el gobierno federal el lunes mostraron que se detuvo a migrantes con menor frecuencia en la frontera de Estados Unidos con México en julio en relación al mes pasado, pero que el volumen sigue siendo inusualmente alto. Del Río, Texas, fue el corredor más activo para los cruces ilegales entre los 9 sectores de la patrulla fronteriza en la frontera con México, con 49.563 detenciones de migrantes en julio. Rio Grande Valley, Texas, que durante mucho tiempo ha sido el más transitado, ocupó el segundo puesto con 35.180 detenciones. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.